Marido. Le arrojó vino al rostro para agradar a la amante, ella pidió el divorcio y él entró en shock. El líquido rojo y frío golpeó su cara sin previo aviso. El vino tinto se deslizó por su frente, sus mejillas, empapó su cabello castaño perfectamente peinado y manchó el elegante vestido beige que había elegido con tanto cuidado esa tarde. El salón entero del Costa Marina Lounge quedó en silencio absoluto. Los meseros se detuvieron en seco con las charolas en alto. Las conversaciones murieron instantáneamente. Todos los ojos del restaurante más exclusivo de Panama City estaban sobre ella. Alma Restrepo Villalba, 34 años, arquitecta de interiores reconocida, esposa de Gabriel Batier durante 5 años, acababa de ser humillada públicamente por el hombre que prometió amarla y respetarla hasta que la muerte los separara. Gabriel se reclinó en su silla con una sonrisa satisfecha, sosteniendo aún la copa vacía en su mano derecha. A su lado, Sofía Leclerc, 28 años, cabello rubio platinado, vestido rojo que capturaba todas las miradas, aplaudió y rió como si acabara de presenciar el mejor espectáculo de su vida. Pero lo que Gabriel esperaba ver no sucedió. Alma no lloró, no gritó, no suplicó. Simplemente tomó la servilleta blanca de la mesa y comenzó a limpiar su rostro con movimientos lentos, calculados, llenos de una calma que helaba la sangre. Antes de continuar con lo que sucedió después de ese momento, el narrador debe regresar al principio de esta historia, porque para entender la fuerza de lo que Alma estaba a punto de hacer, primero había que conocer quién era ella y cómo había llegado hasta ese restaurante en esa noche fatídica. Por cierto, el narrador quiere saber desde dónde están viendo esta historia. Están en su casa descansando después de un largo día, tal vez en el trabajo durante un descanso, o quizás viajando en el transporte público. Nos encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a personas en tantos lugares diferentes. Ahora sí, regresemos al inicio. Alma Restrepo Villalba nació en una familia de clase media en la Ciudad de México, pero a los 25 años se mudó a Panama City, persiguiendo una oportunidad laboral que prometía cambiar su carrera. Estudió arquitectura de interiores en una de las mejores universidades de México y tenía un talento natural para transformar espacios vacíos en lugares llenos de personalidad y calidez. Sus diseños eran conocidos por su elegancia discreta, nunca ostentosos, pero siempre memorables. Cuando llegó a Panamá, comenzó trabajando para una firma grande, pero en 3 años ya tenía suficientes clientes propios como para abrir su pequeño estudio independiente. Diseñaba casas para empresarios, oficinas para corporativos internacionales y restaurantes que después aparecían en revistas de lujo. Su vida profesional era exitosa, estructurada, llena de logros tangibles. Conoció a Gabriel Batier en una inauguración de uno de los restaurantes que ella había diseñado. Él era el dueño de otros 3 establecimientos gastronómicos en la ciudad y había asistido al evento porque conocía al cliente de Alma. Gabriel tenía 34 años en ese momento, cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, trajes italianos que le quedaban como si fueran hechos a medida, y una sonrisa que parecía capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Se acercó a Alma esa noche y le dijo que su trabajo era extraordinario, que tenía un ojo único para los detalles, que le gustaría contratarla para rediseñar uno de sus restaurantes. Ella aceptó profesionalmente, sin imaginar que ese proyecto de 3 meses terminaría convirtiéndose en cenas después del trabajo, luego en salidas los fines de semana, y finalmente en una relación formal. Gabriel la cortejó con intensidad. Flores llegaban a su oficina cada semana. Invitaciones a los mejores restaurantes de la ciudad eran constantes. Viajes sorpresa a islas cercanas aparecían en su calendario sin previo aviso. Alma, quien había estado soltera durante 2 años antes de conocerlo,
Se sintió abrumada por la atención. Sus amigas le decían que había encontrado al hombre perfecto. Su familia en México estaba emocionada de que finalmente hubiera alguien serio en su vida. Daniela Luján Ortega, su mejor amiga desde que llegó a Panamá, era la única que mostraba cierta reserva. Daniela era chef ejecutiva en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, una mujer directa que no tenía paciencia para las tonterías. Le dijo a Alma que Gabriel parecía demasiado perfecto, que ningún hombre ponía tanto esfuerzo a menos que estuviera tratando de ocultar algo. Pero Alma estaba enamorada, o al menos eso creía, y decidió ignorar las advertencias. Se casaron después de 1 año y medio de noviazgo. La boda fue elegante pero no excesiva, en un jardín frente al mar con 150 invitados. Alma usó un vestido sencillo de encaje blanco que había diseñado una modista local. Gabriel lloró durante los votos, prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Ella le creyó completamente. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. Gabriel era atento, cariñoso, la incluía en decisiones importantes sobre sus negocios. Alma sentía que finalmente había encontrado la estabilidad emocional que siempre había buscado. Pero algo comenzó a cambiar alrededor del primer año de casados. Fueron cosas pequeñas al principio, tan sutiles que Alma ni siquiera estaba segura de si realmente estaban sucediendo o si solo era su imaginación. Gabriel empezó a hacer comentarios sobre su apariencia que sonaban como bromas, pero que dejaban una sensación incómoda. Le decía que debería hacer más ejercicio si quería mantener su figura. Comentaba que otras esposas de sus amigos empresarios se vestían con más estilo. Sugería que tal vez ella debería considerar teñirse el cabello de un tono más claro, porque el castaño la hacía ver mayor de lo que era. Alma intentaba reírse de estos comentarios, convenciéndose de que Gabriel solo estaba tratando de ayudarla a verse mejor. Luego comenzaron los olvidos. Su cumpleaños pasó sin celebración porque Gabriel dijo que había tenido una junta importante con inversionistas y se le había olvidado por completo la fecha. Su aniversario de 2 años fue ignorado porque supuestamente había una emergencia en uno de los restaurantes. La Navidad la pasaron con la familia de Gabriel, donde Alma fue tratada más como la ayuda que como la esposa del anfitrión. Cuando ella mencionaba estas situaciones, Gabriel la acusaba de ser demasiado sensible, de no entender la presión bajo la que él trabajaba, de no ser comprensiva con las demandas de manejar 3 negocios exitosos. Las miradas frías comenzaron en el 3er año de matrimonio. Alma opinaba sobre algo en reuniones sociales, y Gabriel la interrumpía con un tono condescendiente, explicándole a los demás que su esposa no entendía realmente de negocios o política o cualquier tema del que ella estuviera hablando. La corregía públicamente sobre detalles insignificantes solo para hacerla quedar mal. Si ella intentaba compartir un logro profesional, él cambiaba el tema hacia sus propios éxitos. Cuando llegaban a casa después de estas situaciones, Alma trataba de hablar con él sobre cómo la hacía sentir, pero Gabriel siempre tenía una explicación que la hacía dudar de su propia percepción. Decía que ella estaba malinterpretando sus intenciones, que él solo quería ayudarla a mejorar, que si se sentía mal era porque era demasiado insegura. Alma comenzó a cambiar sin darse cuenta. Hablaba menos en reuniones. Pedía la opinión de Gabriel antes de tomar decisiones sobre su propio trabajo. Se vestía de la manera que sabía que a él le gustaba, aunque no fuera su estilo personal. Aceptaba disculpas que nunca llegaban por ofensas que se repetían constantemente. Sus amigas notaron el cambio. Daniela fue la más vocal al respecto. Durante un almuerzo en el hotel donde trabajaba, Daniela le dijo directamente a Alma que Gabriel la estaba destruyendo lentamente, que el hombre con el que se había casado no era quien ella creía que era,
que necesitaba salir de esa relación antes de que perdiera completamente su identidad. Pero Alma no podía aceptarlo. Había invertido 5 años en ese matrimonio. Le había presentado a Gabriel a toda su familia. Sus clientes la conocían como la esposa del exitoso empresario gastronómico. Dejar el matrimonio significaría admitir que había cometido un error, que todas las advertencias de Daniela habían sido correctas, que había desperdiciado los mejores años de su vida con un hombre que no la valoraba. Además, seguía existiendo esa pequeña esperanza de que las cosas mejorarían, de que Gabriel volvería a ser el hombre que la había cortejado con tanta intensidad, de que solo estaba pasando por una etapa difícil y que eventualmente recordaría por qué se había enamorado de ella. Esa esperanza renació cuando Gabriel la invitó a cenar al Costa Marina Lounge. Hacía meses que no salían juntos a una cita real. Gabriel había estado distante, llegaba tarde a casa, pasaba horas en su teléfono celular con mensajes que nunca le mostraba. Alma había comenzado a sospechar que había otra mujer, pero no tenía pruebas y no quería ser la esposa paranoica que acusa sin fundamento. Cuando Gabriel llegó una tarde a su estudio y le dijo que quería llevarla a cenar al mejor restaurante de la ciudad, que quería reconectar con ella, que se había dado cuenta de que había estado descuidando su matrimonio, Alma sintió que finalmente sus oraciones habían sido escuchadas. Se preparó con esmero para esa cena. Eligió el vestido beige que Gabriel le había regalado en su último cumpleaños, uno de los pocos detalles románticos que había tenido en el último año. Se maquilló sutilmente, sabiendo que a él no le gustaban los looks muy cargados. Recogió su cabello castaño en un moño elegante que dejaba ver sus aretes de perlas. Se miró en el espejo antes de salir y se sintió hermosa, confiada, lista para salvar su matrimonio. Tomó un taxi hasta el Costa Marina Lounge porque Gabriel le había dicho que llegaría directamente desde uno de sus restaurantes. El Costa Marina Lounge era el tipo de lugar donde la élite panameña iba no solo a comer, sino a ser vista. Ubicado frente al Océano Pacífico, con vistas espectaculares al atardecer, mesas espaciadas para dar privacidad, pero lo suficientemente abiertas para que todos pudieran ver quién estaba cenando con quién. Los precios eran absurdos, los platillos tenían nombres en francés que nadie pronunciaba correctamente, y había una lista de espera de semanas para conseguir una reservación. Que Gabriel hubiera conseguido una mesa en una noche de viernes significaba que realmente había hecho un esfuerzo. Alma llegó con el corazón lleno de esperanza. Gabriel ya estaba sentado cuando ella llegó. Usaba un traje oscuro que resaltaba su figura atlética, mantenida con horas en el gimnasio. Pero algo estaba mal. Alma lo notó inmediatamente. Gabriel no se levantó para saludarla como normalmente hacía en público. No le dio un beso, no le jaló la silla. Solo le hizo un gesto con la mano para que se sentara, sin despegar los ojos de su teléfono celular. Alma se sentó despacio, sintiendo que la esperanza que había traído comenzaba a evaporarse. Intentó iniciar una conversación. Le preguntó cómo había estado su día, si había resuelto el problema con el proveedor de vinos que mencionó la semana pasada, si había visto el correo que ella le envió sobre un posible proyecto conjunto, donde ella podría rediseñar la terraza de su restaurante principal. Gabriel respondía con monosílabos, sin hacer contacto visual real. Sus dedos seguían moviéndose sobre la pantalla del teléfono, escribiendo mensajes que claramente eran más importantes que cualquier cosa que su esposa tuviera que decir. Alma sintió que algo andaba terriblemente mal. Este no era el comportamiento de un hombre que quería reconectar con su esposa. La tensión en sus hombros, la manera en que giraba su anillo matrimonial una y otra vez. El sudor casi imperceptible en su frente, a pesar del aire acondicionado perfecto del restaurante. Gabriel estaba nervioso, pero no era el nerviosismo de alguien que planea una reconciliación romántica. Era el nerviosismo de alguien que está a punto de hacer algo que cambiará todo.
Entonces sucedió. Una mujer apareció en el campo visual de Alma, cabello rubio platinado que brillaba bajo las luces tenues del restaurante, vestido rojo que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, tacones altísimos que la hacían caminar con pasos pequeños y calculados, piel bronceada artificialmente, maquillaje perfecto que probablemente le había tomado 2 horas aplicar, un collar dorado con una inicial que Alma no pudo distinguir desde su posición. La mujer no preguntó si podía sentarse, no esperó una invitación, simplemente jaló la silla del lado de Gabriel y se sentó, cruzando las piernas y sonriendo con una suficiencia que dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Gabriel finalmente guardó su teléfono. Miró a Alma directamente a los ojos por primera vez en toda la noche y dijo, con una calma ensayada que probablemente había practicado varias veces frente al espejo, que esta era Sofía Leclerc, que Sofía era alguien importante en su vida y que había llegado el momento de que las dos mujeres se conocieran. No pidió disculpas, no ofreció una explicación, solo presentó a su amante a su esposa como si estuviera presentando a 2 colegas de negocios en una reunión profesional. Alma se quedó paralizada. Su cerebro intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero las piezas no encajaban. Gabriel la había invitado a este restaurante carísimo, no para salvar su matrimonio, sino para humillarla públicamente al presentarle a la mujer con la que la estaba engañando. Esto no era un descuido, no era un error, no era Gabriel cediendo a un momento de debilidad. Esto era planeado, deliberado, cruel. Sofía extendió su mano con uñas perfectamente arregladas en un tono rojo que hacía juego con su vestido. Alma no la tomó. Sofía rió como si eso fuera adorable y comenzó a hablar. Habló sobre el viaje que había hecho con Gabriel a Cartagena el mes pasado, el mismo mes en que Gabriel le dijo a Alma que tenía que ir a un congreso de gastronomía. Habló sobre el brazalete de diamantes que él le había comprado para su cumpleaños, mientras que a Alma le había dado una tarjeta genérica comprada en una gasolinera. Habló sobre noches en hoteles de lujo, cenas en restaurantes aún más caros que este, momentos íntimos en el departamento de ella que Gabriel pagaba porque era más discreto que arriesgarse a ser visto en un hotel donde alguien podría reconocerlo. Cada palabra que salía de la boca de Sofía era diseñada para causar el máximo daño posible. Y estaba funcionando. Alma sentía que las paredes del restaurante se cerraban sobre ella. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Las voces de los otros comensales se convertían en un zumbido distante. Solo podía escuchar a Sofía describiendo en detalle la relación que había mantenido con Gabriel durante los últimos 8 meses. 8 meses de mentiras, traiciones, humillaciones, que Alma no había sabido que estaba viviendo. Alma intentó levantarse. Sus piernas temblaban, pero logró empujar su silla hacia atrás. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire fresco, necesitaba estar en cualquier lugar, menos en esa mesa escuchando a esa mujer destrozar los últimos restos de su matrimonio. Pero Gabriel la detuvo. Su mano se cerró alrededor de su brazo con fuerza, con la suficiente presión como para dejar claro que no era una sugerencia, sino una orden. Le dijo que se sentara, le dijo que dejara de hacer un drama, le dijo que era momento de que ella aprendiera a ser más comprensiva, más moderna en su forma de pensar, que muchas parejas exitosas tenían arreglos similares y que ella necesitaba evolucionar si quería mantenerse relevante en su vida. Las mesas cercanas comenzaron a notar que algo estaba sucediendo. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente mientras más personas dirigían su atención hacia la mesa donde Gabriel Batier, el conocido empresario gastronómico, estaba sentado con 2 mujeres que claramente no estaban ahí por razones amistosas. Algunos comensales susurraban detrás de sus copas de vino.
Otros eran menos discretos y simplemente observaban abiertamente. Los más jóvenes, siempre listos para capturar cualquier cosa que pudiera volverse viral, comenzaron a sacar sus teléfonos celulares y a posicionarlos discretamente para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo digno de las redes sociales. Alma volvió a sentarse, no porque Gabriel se lo ordenara, sino porque sus piernas ya no la sostenían. Se sentía mareada, nauseabunda, como si el piso bajo sus pies se estuviera moviendo. Sofía continuó hablando, ahora con más confianza, al ver que Alma no se había ido. Hizo un comentario sobre el vestido beige de Alma, diciendo que parecía algo que usaría una secretaria aburrida, no la esposa de un empresario exitoso como Gabriel. Dijo que era obvio por qué Gabriel había buscado compañía en otro lugar, que Alma se había dejado ir, que ya no ponía esfuerzo en su apariencia, que probablemente era igual de aburrida en la cama que en su forma de vestir. Y entonces Gabriel rió. No fue una risa incómoda o forzada, fue genuina, espontánea, como si el comentario de Sofía fuera la cosa más divertida que había escuchado en semanas. Alma giró su cabeza para mirarlo, esperando ver algún rastro de culpa, de arrepentimiento, de humanidad básica, pero lo que vio en sus ojos fue algo que nunca había visto antes en los 5 años que llevaban juntos: desprecio absoluto. Gabriel la miraba como si fuera algo inferior, molesto, desechable, como si ella fuera el problema que necesitaba ser removido de su vida para que él pudiera ser completamente feliz con su verdadero amor. En ese momento, Gabriel tomó su copa de vino tinto, la levantó en el aire lentamente, dándole a Sofía tiempo para anticipar lo que estaba a punto de hacer. Sofía se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos brillando con emoción maliciosa. Gabriel sonrió, miró directamente a Alma y con un movimiento teatral calculado para causar el máximo impacto, arrojó el contenido completo de la copa directamente al rostro de su esposa. Y así es como regresamos al momento con el que comenzó esta historia. El vino golpeando su cara. El silencio absoluto en el restaurante. Sofía aplaudiendo como si acabara de presenciar la mejor actuación de teatro de su vida. Gabriel reclinándose satisfecho, esperando que Alma se derrumbara completamente frente a todos. Pero lo que sucedió después fue algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambiaría todo. Algo que demostraría que habían subestimado completamente a la mujer sentada frente a ellos, con vino goteando por su rostro y su vestido beige arruinado. Alma tomó la servilleta blanca de la mesa con una mano que no temblaba. El vino seguía goteando por su rostro, deslizándose por su cuello, manchando el vestido beige que Gabriel le había regalado meses atrás, cuando todavía fingía ser un esposo decente. Ella limpió su cara con movimientos lentos, deliberados, casi rituales. No había prisa en sus gestos, no había desesperación, solo una calma absoluta que contrastaba brutalmente con el caos emocional que todos esperaban ver. Su respiración era perfectamente controlada, como si estuviera en una sesión de meditación en lugar de sentada en el epicentro de la humillación más pública que una mujer podía experimentar. El silencio en el Costa Marina Lounge se había vuelto tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los meseros permanecían inmóviles con las charolas suspendidas en el aire. Los comensales habían dejado de fingir que no estaban observando y ahora miraban abiertamente hacia la mesa donde se desarrollaba el drama. Sofía había dejado de aplaudir y su sonrisa comenzaba a desvanecerse, como si algo en la reacción de Alma no estuviera saliendo según el guión que había imaginado. Gabriel seguía reclinado en su silla con la copa vacía en la mano, pero su expresión de satisfacción comenzaba a agrietarse en los bordes. Entonces, Alma habló. Su voz cortó el silencio como una navaja afilada. No gritó, no sollozó, no suplicó. Simplemente dijo 4 palabras con una claridad cristalina que llegó a cada rincón del restaurante,
Palabras que Gabriel nunca imaginó escuchar salir de la boca de la mujer que había tolerado 5 años de desprecios graduales. 4 palabras que cambiarían absolutamente todo. Quiero el divorcio. El efecto fue inmediato y devastador. Gabriel parpadeó varias veces como si acabara de recibir un golpe físico en el estómago. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La copa que sostenía se deslizó de sus dedos y cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Sofía dejó de sonreír por completo y su rostro adoptó una expresión de confusión, como si el guión de la humillación que había imaginado súbitamente hubiera tomado un giro inesperado. Las mesas cercanas comenzaron a murmurar. Algunos comensales asentían con aprobación. Otros sacaban sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en el momento más viral de la semana. Gabriel intentó recuperar el control de la situación. Forzó una risa que sonó hueca y falsa. Dijo que Alma estaba siendo dramática, que estaba exagerando como siempre, que no podía simplemente pedir el divorcio por un pequeño accidente, por un momento de descuido que cualquier persona razonable entendería como una broma que salió mal. Su voz tenía un tono condescendiente que había perfeccionado durante años, el mismo tono que usaba cuando quería hacer que Alma dudara de su propia percepción de la realidad. Pero esta vez no funcionó. Alma ya se había puesto de pie. Dejó la servilleta manchada de vino sobre la mesa, perfectamente doblada como si estuviera dejando propina después de una cena agradable. Se alisó el vestido arruinado con las manos, un gesto completamente inútil, pero que le daba algo que hacer mientras procesaba lo que acababa de decidir. Luego comenzó a caminar hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto, la espalda recta, los pasos firmes y constantes. Cada paso era una declaración de dignidad. Cada paso decía que esta mujer no iba a quedarse ni un segundo más en un lugar donde no era respetada. Las personas en el restaurante la observaban con una mezcla de asombro y respeto profundo. Algunas mujeres, especialmente las que reconocían en Alma su propia historia de tolerancia hacia hombres que no las merecían, comenzaron a aplaudir discretamente. El aplauso fue suave al principio, casi tímido, pero fue creciendo gradualmente hasta que varias mesas estaban aplaudiendo abiertamente a una mujer que acababa de demostrar que la dignidad no se negocia bajo ninguna circunstancia. Gabriel tardó varios segundos en procesar lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente reaccionó, se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en todo el salón. Corrió detrás de Alma, tropezando con su propio traje caro, sudando visiblemente bajo las luces elegantes del restaurante. La alcanzó justo en la puerta principal, sujetándola del brazo con una fuerza que bordeaba lo violento. Varios comensales se pusieron de pie, listos para intervenir si la situación escalaba físicamente. Gabriel le rogó que se detuviera. Su voz había perdido toda la arrogancia que tenía minutos antes y ahora solo sonaba desesperada, patética, como un niño al que le están quitando su juguete favorito. Le suplicó que no hiciera una escena más grande de la que ya había hecho, que pensara en su reputación, en los negocios que habían construido juntos, aunque en realidad solo él había construido algo, mientras ella había sido relegada al papel de esposa trofeo, que considerara los 5 años de matrimonio que no podían simplemente tirarse a la basura por un malentendido. Mencionó a sus familias, a sus amigos en común, a la imagen que proyectaban como pareja exitosa en la sociedad panameña. Alma se detuvo. Giró lentamente para mirarlo directamente a los ojos. Gabriel sintió algo que nunca antes había experimentado en su relación con ella. Miedo genuino. Los ojos de Alma no mostraban tristeza, ni dolor, ni desesperación. Mostraban una frialdad absoluta, una distancia emocional tan completa que era como si estuviera mirando a un extraño en la calle, en lugar de al hombre con el que había compartido cama durante 5 años.
Ella habló con una voz baja, pero cada palabra llegó a Gabriel con la fuerza de un martillo golpeando metal. Esos 5 años fueron suficiente desperdicio de mi vida. No te voy a dar ni un día más, ni una hora más, ni un segundo más. Se acabó, Gabriel, completamente acabado. Luego se soltó de su agarre con un movimiento firme y salió del restaurante hacia la noche húmeda de Panama City. Gabriel se quedó parado en la entrada, mirándola alejarse, completamente paralizado por la comprensión tardía de que acababa de perder algo que nunca podría recuperar. Cuando finalmente giró para regresar a su mesa, Sofía ya no estaba ahí. La amante por la que había destruido su matrimonio había salido discretamente por la puerta trasera, probablemente calculando que un hombre que acababa de perder todo en cuestión de minutos ya no era un prospecto interesante. Alma caminó varias cuadras antes de permitirse reaccionar emocionalmente. Las calles de Panama City estaban llenas de gente esa noche de viernes. Turistas fotografiando los edificios iluminados, parejas jóvenes riendo mientras entraban a bares ruidosos, vendedores ambulantes ofreciendo frutas cortadas con chile. Pero Alma no veía nada de eso. Solo ponía un pie delante del otro, alejándose del Costa Marina Lounge, alejándose de Gabriel, alejándose de 5 años de una vida que ahora comprendía había sido una mentira construida sobre su propia negación. Cuando finalmente llegó a su departamento en Punta Pacífica, lo primero que hizo fue quitarse el vestido manchado de vino y meterlo directamente a la basura. No intentó lavarlo, no lo guardó con la esperanza de salvarlo. Simplemente lo tiró como si fuera evidencia de un crimen que necesitaba ser destruida. Se duchó durante casi 1 hora, fregando su piel hasta que estuvo roja, como si pudiera lavar no solo el vino, sino también los 5 años de humillaciones acumuladas. Luego se puso ropa cómoda, jeans viejos y una camiseta desgastada que había traído desde México y que Gabriel siempre había odiado porque decía que la hacía ver descuidada. Apenas había terminado de vestirse cuando sonó el timbre. Alma miró por la mirilla y vio a Daniela Luján Ortega parada frente a su puerta con una botella de mezcal en una mano y una expresión de determinación feroz en su rostro. Alma abrió la puerta y antes de que pudiera decir una palabra, Daniela la envolvió en un abrazo tan fuerte que casi le sacó el aire de los pulmones. Daniela no dijo "te lo dije". No mencionó todas las veces que había advertido a Alma sobre Gabriel durante los últimos años. No hizo ningún comentario de superioridad moral. Simplemente abrazó a su amiga y le susurró al oído que Gabriel iba a pagar por cada segundo de humillación que le había causado, que no iba a salirse con la suya, que este era apenas el principio de su caída. Luego se separó, abrió la botella de mezcal y sirvió 2 tragos generosos en vasos de la cocina. Brindaron en silencio y bebieron. Durante las siguientes horas, Daniela se convirtió en un tornado de acción práctica. Llamó a un cerrajero que conocía del hotel donde trabajaba, un tipo que le debía favores y que aceptó venir a las 11 de la noche para cambiar todas las cerraduras del departamento. Mientras esperaban al cerrajero, Daniela ayudó a Alma a bloquear el número de Gabriel en su teléfono, su correo electrónico, todas sus redes sociales. Revisaron cada armario, cada cajón, cada espacio del departamento y sacaron todas las pertenencias de Gabriel, metiéndolas en cajas que dejaron en el pasillo con una nota que decía simplemente "recoge tu basura". El cerrajero llegó a las 11:15. Era un hombre mayor con manos expertas que cambió 3 cerraduras en menos de 40 minutos. Cuando terminó, le entregó a Alma 3 juegos de llaves nuevas. Ella pagó en efectivo y le dio una propina generosa. Cuando el cerrajero se fue, Alma se sintió un poco más segura. Gabriel ya no podría entrar a su espacio. Esta fortaleza era ahora completamente suya. Daniela se quedó esa noche, durmiendo en el sofá, aunque Alma le ofreció la cama de invitados. Dijo que quería estar cerca por si Gabriel intentaba algo estúpido como aparecer en medio de la noche.
pero Gabriel no apareció. En su lugar, empezaron a llegar los mensajes. Primero, fueron disculpas genéricas enviadas desde números de amigos porque Alma había bloqueado el suyo. Luego fueron promesas de cambio, juramentos de que nunca volvería a suceder, súplicas de que al menos hablaran como adultos racionales. Después vinieron los intentos de manipulación emocional, recordándole momentos felices que compartieron, mencionando compromisos futuros que habían planeado, apelando a su sentido de lealtad hacia los votos matrimoniales. Alma no respondió ninguno. Daniela, con su característico pragmatismo de chef, acostumbrada a cortar lo que no sirve sin remordimiento, le dijo que necesitaba a la mejor abogada de divorcios de Panamá. No a una abogada buena, no a una abogada competente, a la mejor. A alguien que destrozara a Gabriel legalmente, con la misma precisión con la que él había destrozado emocionalmente a Alma durante años. A la mañana siguiente, sábado a las 9 de la mañana, Alma estaba sentada en la elegante oficina del bufete Muñoz y Argüello Legal Group. Daniela había usado sus contactos para conseguir una cita de emergencia. La oficina estaba en el piso 22 de un edificio de cristal en el distrito financiero. Las vistas de la ciudad eran espectaculares. Los muebles eran de cuero italiano. Los diplomas en las paredes eran de universidades prestigiosas. Este era claramente un lugar donde se peleaban batallas legales de alto nivel. Frente a Alma estaba la doctora Irene Castillo, 43 años, cabello castaño claro recogido en un moño impecable, traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de un departamento promedio, y una reputación que la precedía como una abogada implacable en casos de divorcio. Irene había destruido legalmente a hombres poderosos que pensaban que podían salirse con la suya. Había recuperado fortunas para mujeres que todos decían que no tenían caso. Había convertido el divorcio en un arte donde la justicia no era negociable. Alma le contó todo, no omitió nada. Los 5 años de desprecio gradual, los comentarios hirientes disfrazados de bromas, los olvidos convenientes, la frialdad creciente, la cena en el Costa Marina Lounge, la aparición de Sofía, el vino arrojado a su rostro, su decisión de pedir el divorcio. Habló durante casi 1 hora sin interrupción. Irene escuchó sin decir una palabra, tomando notas en una libreta de cuero negro, sus ojos agudos capturando cada detalle, cada emoción, cada elemento que podría ser útil en la batalla legal que se avecinaba. Cuando Alma terminó, Irene dejó su pluma sobre el escritorio y sonrió. No fue una sonrisa amable o compasiva, fue la sonrisa de un depredador que acaba de identificar una presa fácil. Le dijo a Alma que tenía un caso excepcionalmente sólido. La humillación pública presenciada por decenas de testigos. Las pruebas de infidelidad que serían fáciles de documentar considerando que Sofía era una figura pública en redes sociales. El comportamiento abusivo emocional que podría ser corroborado por amigos, familiares, colegas de trabajo. Pero más importante, y aquí la sonrisa de Irene se amplió, había algo que Alma no sabía. Irene había investigado rápidamente los registros públicos antes de la reunión. El departamento donde vivían estaba registrado únicamente a nombre de Alma, porque ella lo había comprado con dinero de su trabajo antes de casarse. Los 3 restaurantes de Gabriel, sin embargo, habían sido expandidos y renovados durante el matrimonio, usando fondos de ambos. Bajo la ley panameña de bienes mancomunados, Alma tenía derecho legal a la mitad del valor de 2 de esos 3 restaurantes. También había inversiones, cuentas bancarias conjuntas y varios activos que Gabriel probablemente pensaba que estaban seguros, pero que legalmente pertenecían parcialmente a Alma. Por primera vez en días, Alma sonrió. No era una sonrisa de venganza. No buscaba destruir a Gabriel por placer. Era una sonrisa de justicia. Gabriel había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado.
pensó que podía humillarla públicamente sin consecuencias. Pensó que ella era débil, dependiente, incapaz de defenderse. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Estaba a punto de aprender que las mujeres tranquilas no son mujeres débiles. Son mujeres que están calculando su próximo movimiento. Irene sacó de su portafolio negro un folder grueso. Adentro estaban los documentos de divorcio ya preparados, esperando solo la firma de Alma para ser presentados oficialmente ante el juzgado. Irene explicó que el proceso sería relativamente rápido si Gabriel cooperaba y aceptaba los términos razonables que ella propondría. Pero si él decidía pelear, si intentaba usar su dinero y sus conexiones para alargar el proceso o para intimidar a Alma, entonces Irene estaba más que lista para una batalla legal extensa y brutal que Gabriel no ganaría bajo ninguna circunstancia. Alma tomó la pluma que Irene le ofrecía. Era una pluma pesada, probablemente cara, con el nombre del bufete grabado en oro en el costado. Comenzó a firmar cada página. Su firma era firme, clara, sin vacilación. Cada firma era un acto de liberación. Cada página firmada era un paso más lejos de Gabriel y un paso más cerca de recuperar su vida. Cuando terminó, Irene recogió los documentos, los metió en un sobre manila y le prometió a Alma que Gabriel los recibiría antes de que terminara el fin de semana. Mientras Alma peleaba su batalla legal, Gabriel estaba experimentando su propio colapso. El narrador reveló que había pasado el resto de la noche del viernes intentando desesperadamente contactar a Alma. Llamó desde su teléfono, pero estaba bloqueado. Intentó enviar mensajes de texto que nunca llegaron. Llamó desde el teléfono del restaurante, pero Alma no contestó números desconocidos. Intentó contactar a Daniela, pero la chef le respondió con una serie de insultos tan creativos y devastadores que Gabriel colgó, sintiéndose más pequeño de lo que nunca se había sentido en su vida. El sábado por la mañana, Gabriel apareció en el edificio de Alma en Punta Pacífica. Llegó con flores caras, compradas en la única floristería de lujo que abría temprano los sábados. Le dijo al guardia de seguridad que necesitaba ver a su esposa urgentemente. El guardia, quien había recibido instrucciones muy específicas de Alma la noche anterior, le informó educadamente pero firmemente que la señora Restrepo había dejado claro que el señor Batier ya no era bienvenido en el edificio y que si intentaba subir sin autorización se llamaría a la policía. Gabriel intentó argumentar, dijo que había un malentendido, dijo que vivía ahí, dijo que tenía derecho a entrar a su propia casa. El guardia, un hombre mayor con décadas de experiencia lidiando con todo tipo de drama doméstico, simplemente le mostró su registro donde claramente indicaba que el departamento estaba únicamente a nombre de Alma Restrepo Villalba y que Gabriel Batier no tenía ningún derecho legal de acceso sin el permiso expreso de la propietaria. Gabriel se quedó parado en el lobby con sus flores marchitándose en sus manos, mirando hacia los pisos superiores donde sabía que Alma estaba, completamente inaccesible para él por primera vez en 5 años. La sala de audiencias del Juzgado Familiar Segundo de Panamá estaba fría esa mañana de martes. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre las bancas de madera barnizada donde esperaban abogados, clientes y testigos. Alma llegó 15 minutos antes de la hora programada, acompañada por la doctora Irene Castillo, quien cargaba su portafolio negro como si fuera un arma cargada y lista para disparar. Daniela también había venido, sentándose en la parte trasera de la sala, sus brazos cruzados y su expresión dejando claro que si Gabriel intentaba cualquier cosa estúpida, ella estaría lista para intervenir. Gabriel llegó exactamente a la hora, lo cual ya era inusual porque siempre había sido del tipo de hombre que hacía esperar a los demás para demostrar que su tiempo era más valioso. Venía acompañado de su abogado, licenciado Ernesto Domínguez,
Un hombre en sus 50 con un traje gris, que probablemente había costado una fortuna, pero que no lograba ocultar su expresión de preocupación creciente. Domínguez tenía reputación de ser caro, pero no particularmente brillante, el tipo de abogado que ganaba casos porque sus clientes tenían dinero para alargar los procesos hasta que la otra parte se rendía por agotamiento, no porque tuviera habilidades legales excepcionales. Pero lo que realmente sorprendió a todos en la sala fue que Sofía Leclerc había venido con Gabriel. Entró detrás de él, usando lentes de sol oscuros, como si fuera una celebridad tratando de evitar a los paparazzi, aunque la realidad era que simplemente no quería que nadie viera que sus ojos estaban hinchados de llorar. Su vestido era rojo otra vez, aunque este era más conservador que el que había usado en el restaurante, probablemente un intento fallido de verse respetable. Sofía se sentó en la banca trasera del lado de Gabriel, cruzó las piernas y sacó su teléfono celular, revisando sus redes sociales como si no estuviera sentada en una audiencia de divorcio donde su papel de amante iba a ser expuesto públicamente. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Era la magistrada Patricia Herrera, 60 años, cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado, anteojos de lectura colgando de una cadena dorada alrededor de su cuello, y una expresión que dejaba claro que había visto todas las mentiras posibles durante sus 3 décadas en el sistema judicial y ya no le impresionaba ninguna. Se sentó detrás del estrado, revisó los documentos frente a ella y comenzó la audiencia sin ceremonias innecesarias. Irene se puso de pie primero. Su presentación fue devastadora en su simplicidad y precisión. No gritó, no dramatizó, simplemente presentó los hechos con una claridad cristalina que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. Describió los 5 años de matrimonio donde Gabriel había ejercido abuso emocional sistemático. Presentó mensajes de texto donde Gabriel insultaba a Alma, le decía que era aburrida, que no era suficientemente atractiva, que debería agradecerle que un hombre como él siguiera con ella. Mostró correos electrónicos donde Gabriel le pedía dinero prestado a Alma para sus negocios, prometiendo devolverlo, pero nunca cumpliendo. Luego vino la evidencia de la infidelidad. Irene proyectó en una pantalla fotografías que Sofía misma había publicado en sus redes sociales. Había imágenes de ella y Gabriel en Cartagena, exactamente en las fechas donde Gabriel supuestamente estaba en un congreso de gastronomía. Había fotos de regalos caros, joyas que Gabriel nunca le había comprado a su esposa, pero que aparecían colgando del cuello de Sofía con etiquetas de ubicación en joyerías de lujo de Panamá City. Había capturas de pantalla de conversaciones privadas que alguien, probablemente una amiga de Sofía que se había cansado de sus presunciones, había filtrado a Irene. Gabriel se hundía cada vez más en su silla. Su rostro había perdido todo el color. Domínguez intentaba tomar notas, pero sus manos temblaban visiblemente. Sofía había dejado de mirar su teléfono y ahora observaba la pantalla con horror, probablemente calculando cuánto daño esta exposición pública iba a hacerle a su carrera como influencer. Pero el momento más devastador llegó cuando Irene presentó el video. Alguien en el Costa Marina Lounge esa noche había grabado todo el incidente con su teléfono celular. La calidad era sorprendentemente buena. El audio era claro. Se podía ver perfectamente a Gabriel arrojando el vino al rostro de Alma. Se podía escuchar a Sofía aplaudiendo y riendo. Se podía ver la reacción completa de Alma, su calma absoluta, sus 4 palabras que habían cambiado todo. El video había sido subido a redes sociales y se había vuelto viral, acumulando millones de vistas en cuestión de días. Los comentarios eran abrumadoramente a favor de Alma. Gabriel era ahora conocido en toda la región como el cobarde que humilló a su esposa para impresionar a su amante. Irene dejó que el video se reprodujera 2 veces.
La primera vez, la magistrada Herrera lo vio con expresión neutral. La segunda vez, su expresión se endureció visiblemente. Cuando terminó, Irene continuó. Llamó al estrado a 3 testigos que habían estado en el restaurante esa noche. Una pareja de empresarios que conocían a Gabriel profesionalmente y que testificaron que el comportamiento que presenciaron fue deliberado y calculado para causar máxima humillación. Una mesera que había trabajado esa noche y que describió cómo Gabriel y Sofía habían estado planeando el momento perfecto para la revelación. El gerente del restaurante que confirmó que Gabriel había hecho la reservación específicamente solicitando la mesa más visible del salón. El golpe final llegó cuando Irene presentó los registros financieros. Había usado su red de contactos para obtener información bancaria que mostraba transferencias regulares de la cuenta conjunta de Gabriel y Alma hacia cuentas personales de Sofía. Miles de dólares que Gabriel había tomado del dinero que Alma había contribuido al matrimonio para mantener a su amante. Había recibos de hoteles, restaurantes, viajes, todo pagado con fondos que legalmente pertenecían parcialmente a Alma. Había incluso un contrato de arrendamiento de un departamento en un edificio de lujo donde Sofía vivía, pagado completamente por Gabriel usando dinero del matrimonio. Cuando Irene finalmente se sentó, el silencio en la sala era absoluto. Gabriel parecía un hombre que acababa de ver su vida entera desmoronarse frente a sus ojos. Domínguez se puso de pie con movimientos lentos, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Su defensa fue patética en su desesperación. Argumentó que Gabriel había estado bajo mucho estrés, administrando 3 negocios. Sugirió que Alma había sido una esposa distante que no le daba suficiente atención emocional. Insinuó que el incidente del restaurante había sido un momento de impulsividad que cualquier hombre podría cometer bajo presión. Pidió que el matrimonio fuera salvado con terapia de pareja, argumentando que 5 años de historia no podían simplemente tirarse a la basura. Irene no necesitó ni ponerse de pie para destruir estos argumentos. Desde su asiento, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, desmontó cada punto. Si Gabriel estaba bajo estrés, eso no justificaba abuso emocional sistemático durante años. Si Alma había sido distante, era porque Gabriel la había entrenado durante años para callarse y minimizarse. El incidente del restaurante no fue impulsivo, fue planeado cuidadosamente con la amante presente como testigo. Y en cuanto a la terapia, Irene preguntó retóricamente cómo se supone que una mujer debe ir a terapia con un hombre que la acababa de humillar públicamente por diversión. La magistrada Herrera levantó su mano, indicando que había escuchado suficiente. Le preguntó directamente a Gabriel si tenía algo que decir en su defensa. Gabriel se puso de pie temblando. Intentó dar un discurso emocional que sonaba ensayado y falso. Habló sobre cuánto amaba a Alma, sobre cómo había sido el mayor error de su vida, sobre cómo merecía una segunda oportunidad, porque todos cometemos errores. Incluso comenzó a llorar, lágrimas que podrían haber sido genuinas o podrían haber sido parte de una actuación desesperada. Alma lo observaba desde su asiento junto a Irene. El narrador reveló lo que estaba sucediendo en su interior en ese momento. Esperaba sentir algo: dolor, tristeza, incluso satisfacción de verlo sufrir. Pero no sentía nada de eso, solo una indiferencia profunda y completa. Era como si estuviera mirando a un extraño en la calle, alguien que no tenía ninguna conexión emocional con ella. Los 5 años que habían pasado juntos se sentían como si hubieran sucedido en otra vida, a otra persona. La mujer que había tolerado sus humillaciones ya no existía. Había muerto en el Costa Marina Lounge esa noche cuando el vino golpeó su rostro y había renacido una mujer completamente diferente que no permitiría nunca más que nadie la tratara con menos respeto del que merecía. Gabriel terminó su discurso mirándola directamente
esperando ver alguna señal de que sus palabras habían llegado a ella, pero los ojos de Alma estaban vacíos de cualquier emoción hacia él. Esa indiferencia fue más devastadora para Gabriel que cualquier grito o insulto podría haber sido. Se dio cuenta en ese momento de que la había perdido completamente, no solo legalmente, sino emocionalmente. Ella ya no lo amaba, ya no le importaba, ya no ocupaba ningún espacio en su corazón. Era como si él nunca hubiera existido para ella. La magistrada Herrera no necesitó tiempo para deliberar. Anunció su decisión inmediatamente con una voz firme que no dejaba espacio para apelaciones. El divorcio era concedido de manera inmediata e irrevocable. Alma conservaría la totalidad del departamento en Punta Pacífica por ser propiedad exclusiva adquirida antes del matrimonio. Recibiría 50% de las acciones y ganancias de 2 de los 3 restaurantes de Gabriel por haber sido expandidos durante el matrimonio con fondos mancomunados. Gabriel debía pagar una compensación económica sustancial por daños emocionales, cantidad que la magistrada estableció en una suma que haría que Gabriel tuviera que vender activos para cubrirla. Además, Gabriel debía pagar todas las costas legales del proceso, incluyendo los honorarios de Irene, que no eran precisamente baratos. La magistrada terminó mirando directamente a Gabriel con una expresión de disgusto que no intentó ocultar. Le dijo que en sus 30 años como jueza había visto muchos casos de infidelidad y muchos matrimonios destruidos, pero pocas veces había presenciado un nivel de crueldad tan calculado y deliberado como el que él había demostrado. Le dijo que esperaba que esta sentencia le enseñara que las acciones tienen consecuencias y que tratar a otro ser humano con desprecio eventualmente resulta en perder todo lo que uno valora. Gabriel salió de la sala de audiencias con la cara completamente pálida, los hombros caídos, caminando como un hombre que acababa de envejecer 20 años en 2 horas. Domínguez caminaba a su lado intentando decir algo reconfortante sobre posibles apelaciones, pero ambos sabían que no había ninguna apelación posible con la evidencia tan abrumadora que Irene había presentado. Sofía, quien había permanecido sentada durante toda la sentencia con su teléfono guardado y sus manos temblando, se levantó y salió de la sala sin siquiera mirar a Gabriel. No le dijo una palabra, no ofreció consuelo, simplemente se fue, sus tacones resonando en el pasillo mientras se alejaba del hombre que acababa de perder todo por ella. El narrador reveló que Sofía había comenzado a publicar en sus redes sociales sobre otro hombre esa misma tarde. Fotografías con un empresario diferente, alguien con más dinero, menos complicaciones legales y sin una ex esposa que pudiera causar problemas. Los comentarios en sus publicaciones eran brutales, con cientos de personas llamándola destructora de hogares y oportunista. Pero Sofía simplemente bloqueaba a los críticos y continuaba con su vida como si nada hubiera pasado. Gabriel había perdido a su esposa por una mujer que nunca le fue leal, que solo había estado interesada en lo que él podía darle y que lo abandonó en el momento exacto en que dejó de ser útil para ella. Los meses que siguieron al divorcio fueron de transformación completa para Alma. Lo primero que hizo fue vender su participación en los 2 restaurantes de Gabriel. Encontró un comprador interesado en menos de 3 semanas. Un grupo de inversionistas que querían expandirse en el mercado gastronómico panameño. La suma que recibió fue considerable, suficiente para financiar todos los planes que había estado posponiendo durante años, mientras se sacrificaba por un matrimonio que nunca fue realmente un matrimonio. Alma usó ese dinero para abrir su propia firma de diseño de interiores. No un pequeño estudio independiente como el que tenía antes, sino una firma completa, con oficinas elegantes en el distrito financiero, 3 empleados talentosos que ella personalmente entrenó
y una cartera de clientes que crecía cada semana. Su reputación como diseñadora era sólida, pero ahora también era conocida como la mujer que había enfrentado la humillación pública con dignidad absoluta. Paradójicamente, el escándalo que Gabriel había intentado usar para destruirla había terminado dándole más visibilidad y credibilidad. Los clientes querían trabajar con una mujer que demostraba tal fortaleza de carácter. Daniela se convirtió en más que su mejor amiga. Se volvieron socias en un proyecto que ambas habían soñado durante años, pero nunca habían tenido el capital o el tiempo para realizar. Abrieron un café-galería en el barrio de Casco Viejo, un espacio hermoso en un edificio colonial restaurado donde la gastronomía de alta calidad de Daniela se combinaba con exposiciones rotativas de arte local que Alma curaba personalmente. El lugar se llamaba Renacer, un nombre que no necesitaba explicación para nadie que conociera la historia de Alma. Renacer se convirtió rápidamente en el lugar de moda en Panamá City. Las reservaciones estaban llenas semanas por adelantado. La prensa local publicó artículos elogiosos sobre la comida, el ambiente, el concepto único. Revistas de estilo de vida hicieron reportajes fotográficos del espacio. Influencers genuinos, no como Sofía, venían a tomarse fotos que generaban más publicidad orgánica, pero lo más importante era que Renacer se había convertido en un espacio seguro para mujeres que estaban pasando por sus propios procesos de separación o divorcio. Daniela y Alma ofrecían descuentos discretos a mujeres que claramente estaban reconstruyendo sus vidas. El lugar se convirtió en símbolo de que era posible reinventarse después de la destrucción. El departamento en Punta Pacífica fue completamente rediseñado. Alma contrató a uno de sus propios empleados para que la ayudara con el proyecto, dándole carta blanca para crear algo que reflejara quién ella era ahora, no quien había intentado ser durante su matrimonio. Eliminaron cada mueble que Gabriel había elegido. Cambiaron los colores oscuros y masculinos que él prefería por tonos claros y naturales. Instalaron ventanas más grandes que dejaban entrar luz natural abundante. Llenaron los espacios con plantas que crecían libremente sin las restricciones de mantener todo perfectamente ordenado como Gabriel siempre había exigido. El resultado fue un espacio que finalmente se sentía como hogar. Un lugar donde Alma podía respirar sin sentir el peso de expectativas que nunca fueron razonables. La doctora Irene Castillo se convirtió en mucho más que la abogada de Alma. Después del caso, desarrollaron una amistad genuina basada en respeto mutuo. Irene la invitó a eventos profesionales, galas de caridad, cenas con otras abogadas exitosas y empresarias. Alma comenzó a reconstruir su círculo social con personas que la valoraban por quien era, no por ser la esposa de alguien. Conoció a mujeres increíbles que tenían sus propias historias de superación, sus propios negocios, sus propios logros. Por primera vez en años, Alma se sintió vista como un individuo completo, no como un accesorio decorativo en la vida de un hombre. Gabriel intentó contactarla múltiples veces durante esos meses. Mensajes de disculpa llegaban desde números desconocidos porque el suyo seguía bloqueado. Flores aparecían en su oficina con tarjetas que decían cuánto la extrañaba. Intentaba encontrarse casualmente con ella en lugares que sabía que ella frecuentaba. Cafeterías donde solían ir juntos, el supermercado del barrio, incluso afuera de Renacer, aunque nunca tuvo el valor de entrar realmente. Alma nunca respondió ningún mensaje. Las flores las regalaba a la recepcionista de su oficina. Cuando lo veía en público simplemente lo ignoraba y seguía con su día como si fuera invisible. No era por rencor. El narrador reveló que Alma genuinamente ya no sentía nada hacia Gabriel. No lo odiaba. El odio requiere energía emocional y Gabriel ya no merecía ni un segundo de su atención. Simplemente había cerrado ese capítulo de su vida completamente. Algunas puertas, una vez cerradas,
nunca deben abrirse de nuevo sin importar cuánto ruegue la persona del otro lado. Una tarde, 6 meses después del divorcio, Alma estaba en la terraza Sky Horizon Rooftop con Daniela. Estaban celebrando el primer aniversario de renacer con champán francés y una vista espectacular del atardecer sobre el Océano Pacífico. El negocio había superado todas sus expectativas. Las ganancias eran sólidas. Los empleados estaban felices. Los clientes seguían llegando. Era el tipo de éxito que se construye sobre bases firmes, no sobre apariencias vacías. Daniela levantó su copa y brindó por su socia, por su amiga, por la mujer más fuerte que conocía. Luego le preguntó algo que había estado en su mente durante meses. Si alguna vez pensaba en esa noche en el Costa Marina Lounge, en el momento en que todo cambió. Alma asintió sin vacilación. Confesó que pensaba en esa noche frecuentemente, pero no con el dolor que Daniela probablemente imaginaba. La recordaba como el momento exacto en que tomó control completo de su vida. El momento en que decidió que su felicidad, su dignidad, su futuro le pertenecían solo a ella y a nadie más. Había aprendido lecciones invaluables esa noche. Aprendió que la dignidad no es negociable bajo ninguna circunstancia. Aprendió que el amor propio es infinitamente más valioso que cualquier matrimonio o relación. Aprendió que algunas puertas deben cerrarse para siempre para que otras puedan abrirse. Y sobre todo, aprendió que ella era mucho más fuerte de lo que nunca había creído posible. Una semana después, Alma caminaba sola por las calles de Panama City en una noche lluviosa. La ciudad brillaba bajo las luces reflejadas en el pavimento mojado. Turistas corrían buscando refugio bajo toldos de tiendas. Vendedores ambulantes cubrían su mercancía con plásticos. Alma caminaba despacio, disfrutando la sensación de la lluvia en su piel, sin prisa por llegar a ningún lado en particular. Por casualidad, o quizás por algún impulso subconsciente, sus pasos la llevaron frente al Costa Marina Lounge. Se detuvo en la acera, mirando a través de las ventanas empañadas por la humedad. El restaurante seguía siendo elegante, exclusivo, lleno de comensales que probablemente estaban exhibiendo su estatus, igual que ella, y Gabriel habían hecho 6 meses atrás. Y ahí, sentado solo en una mesa cerca de la ventana, estaba Gabriel. Sostenía una copa de vino tinto en su mano, la misma bebida que había usado como arma contra ella. Su mirada estaba perdida, fija en algún punto lejano que probablemente solo existía en su memoria. Se veía mayor, más delgado, con una tristeza en su postura que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional podría curar. Alma lo observó por un momento. El narrador reveló que esperaba sentir algo, satisfacción de verlo solo y claramente infeliz. Pena por el hombre que había sido su esposo durante 5 años, incluso ira residual por todo lo que le había hecho sufrir, pero no sintió absolutamente nada. Era como mirar a un desconocido en un restaurante, alguien cuya historia no tenía ninguna conexión con la suya. Gabriel era un capítulo cerrado, una lección aprendida, una versión de sí misma que ya no existía. Siguió caminando bajo la lluvia, su cabeza en alto, una sonrisa tranquila en su rostro. Había dejado de ser la mujer que toleraba humillaciones porque tenía miedo de estar sola. Ahora era la mujer que construía su propia vida, sus propios sueños, su propio futuro, sin pedir permiso ni disculparse por ocupar espacio en el mundo. Era la mujer que eligió su dignidad sobre la comodidad de un matrimonio familiar. Era la mujer que se salvó a sí misma cuando nadie más iba a hacerlo. Y Gabriel, sentado en ese restaurante cada vez más vacío según avanzaba la noche, finalmente comprendió la verdad más dolorosa de todas. El shock que sintió cuando ella pidió el divorcio, esa noche fatídica, no era nada comparado con el shock permanente de vivir el resto de su vida sabiendo que había tenido a una mujer extraordinaria y la destruyó con sus propias manos. Alma había ganado, no porque lo destruyó a él, sino porque se salvó a sí misma.
Y esa, pensó el narrador mientras Alma desaparecía en la noche lluviosa de Panamá, es la única victoria que realmente importa. El narrador reflexionó sobre la historia de Alma y sobre las lecciones profundas que dejaba para cualquiera que la escuchara. Esta no era simplemente la historia de un divorcio o de una mujer humillada públicamente. Era la historia de una transformación, de un renacimiento, de una mujer que finalmente comprendió que su valor nunca dependió de la validación de alguien más. ¿Cuántas personas en el mundo estaban viviendo exactamente lo que Alma vivió durante 5 años? Tolerando comentarios hirientes disfrazados de bromas, aceptando migajas de afecto cuando merecían banquetes completos de amor genuino, convenciéndose de que los matrimonios o las relaciones requerían sacrificar la dignidad propia. El narrador sabía que esta historia resonaría con miles de personas porque el patrón era universal. Alguien que ama de más, que tolera de más, que espera de más que la otra persona finalmente cambie y se convierta en quien prometió ser al principio. La lección más importante que Alma enseñó no fue sobre venganza o sobre destruir a quien te lastimó. Fue sobre algo mucho más poderoso, la capacidad de elegirse a uno mismo. Cuando Gabriel arrojó ese vino a su rostro, esperaba verla derrumbarse, llorar, suplicar, comportarse exactamente como él la había entrenado durante años a comportarse. Pero Alma hizo algo revolucionario en su simplicidad. Se eligió a sí misma. Dijo 4 palabras que cambiaron su vida entera porque finalmente puso su bienestar por encima de la comodidad de mantener apariencias. El narrador quería que todos entendieran esto. No hay nada más valiente en el mundo que decidir que tu paz mental vale más que cualquier relación, sin importar cuántos años hayas invertido en ella. La historia también enseñaba sobre la importancia de tener aliados genuinos. Daniela no dijo, te lo dije cuando Alma finalmente abrió los ojos. En lugar de eso, llegó con mezcal, con apoyo incondicional, con acciones concretas que ayudaron a Alma a reconstruirse. Eso es lo que hacen las verdaderas amistades. No juzgan, no presumen de haber tenido razón, simplemente están presentes cuando más se les necesita. Y la doctora Irene Castillo representaba otro tipo de alianza igual de importante, la profesional, la mujer que usa sus habilidades y conocimientos para defender a otras mujeres, para asegurarse de que la justicia no sea solo una palabra bonita, sino una realidad tangible. Pero quizás la lección más profunda era sobre la indiferencia como forma final de liberación. Alma no ganó cuando Gabriel perdió sus restaurantes o su dinero. Ganó cuando dejó de sentir cualquier cosa hacia él. El odio, por más justificado que sea, aún mantiene a las personas encadenadas emocionalmente a quien las lastimó. La verdadera libertad llegó cuando Alma pudo pasar frente a ese restaurante, ver a Gabriel solo y triste, y no sentir absolutamente nada. Esa indiferencia total, esa capacidad de mirar al pasado sin dolor ni satisfacción, solo con la tranquilidad de saber que ese capítulo estaba completamente cerrado, eso era la victoria real. El narrador quería que cada persona viendo esta historia entendiera algo fundamental. Tu dignidad no es negociable. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuántos años hayas invertido, no importa qué dirá la gente. Si alguien te trata con desprecio, si alguien te humilla para sentirse poderoso, si alguien te hace sentir que no eres suficiente, entonces esa persona no merece ni un segundo más de tu tiempo. Y sí, será difícil. Sí, dolerá. Sí, habrá noches donde dudes de tu decisión. Pero del otro lado de ese dolor está una versión de ti mismo que nunca imaginaste posible. Una versión más fuerte, más segura, más completa. Alma lo demostró.
Pasó de ser una mujer que se disculpaba por existir a una mujer que construyó su propio imperio, sus propios sueños, su propia felicidad sin pedir permiso a nadie. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.